Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Ansaldo Alarcón. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional y curso la carrera de Ingeniería en Control y Automatización. En esta ocasión veremos cómo resolver un circuito en paralelo. Para ello es importante conocer algunas cosas, como lo es la ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que representa, donde I es la intensidad que se mide en amperios, la V el voltaje que se mide en voltios y R la resistencia que se mide en ohms o ohmios. También es importante conocer la ley de Watt, la cual nos dice que la potencia eléctrica suministrada por un receptor es directamente proporcional a la tensión de la alimentación del circuito y a la intensidad que circule por él, donde la potencia es la P mayúscula, que su unidad es el watt o los vatios. Muy bien, ahora es importante que observemos nuestro circuito y nos podemos dar que está conectado en paralelo, ya que están conectadas todas nuestras cargas o nuestras resistencias al positivo y al negativo. Es importante que al observarlo también notemos los datos que nos dan. En este caso nos dan el voltaje total, nos dan 4 resistencias y su valor. Entonces, con ello podemos proceder a resolver el circuito. Pasamos a anotar nuestros datos, los cuales son el voltaje total, que es de 9 voltios, la resistencia 1, que es de 1K, que va a ser equivalente a 1 por 10 elevado a la 3, igual a 1000 ohmios, la resistencia 2, que es de 330 ohms, la resistencia 3, que es de 220 ohms, y la resistencia 4, que es de 470 ohms. Una vez que ya vimos esto, veremos algunas consideraciones para resolver este circuito en paralelo, ya que a diferencia del de serie, se resuelve de manera distinta. Para nuestro cálculo de la resistencia total en paralelo, vamos a ocupar esta siguiente fórmula, que va a ser 1 sobre la resistencia total, que va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. La n significa que puede seguir así sin importar el número de resistencias. Para el cálculo del voltaje, es importante recordar que nuestros voltajes van a ser los mismos, ya que es un circuito en paralelo. Va a ser el mismo el voltaje total, igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje n. Para el cálculo de la corriente total, va a ser que nuestra corriente total va a ser igual a I1 más I2 más I3 más IN. Procedamos a hacer los cálculos y verificar nuestros resultados. Primero, mediante nuestros datos podemos obtener el voltaje en todos los circuitos y en todas las resistencias, que nos va a decir que el voltaje total es de 9 volts, por lo tanto el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2, igual al voltaje en la resistencia 3, igual al voltaje en la resistencia 4, que va a ser de 9 volts. Muy bien, procedamos a obtener nuestra resistencia total para poder aplicar la ley de Ohm y obtener nuestra corriente. Muy bien, procedemos. Nos dice que 1 sobre R total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. 1 sobre R total va a ser igual a 1 sobre 1000, que es nuestra resistencia 1, más 1 sobre 330, que es nuestra resistencia 2, más 1 sobre 220, la resistencia 3, más 1 sobre 470, que es la resistencia 4, lo cual nos da que 1 sobre R total va a ser igual a 10.70, 34, 17, 15 por 10 a la menos 3, lo cual hay que despejar. Despejemos para obtener nuestra resistencia total, que nos queda de la siguiente forma. La resistencia total va a ser igual a 1 sobre 10.70, 34, 17, 15 por 10 a la menos 3, que esto al introducirlo nos va a dar igual a 93.42810674 ohms. Ya tenemos nuestra resistencia total. Ahora procedamos a hacer el cálculo de corrientes gracias a los datos que ya tenemos. Para obtener nuestra corriente aplicamos ley de Ohm, que nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por nuestra resistencia. Hacemos un pequeño despeje y obtenemos
que nuestra intensidad total va a ser igual al voltaje total sobre nuestra resistencia total. Por lo tanto, y sustituyendo, nuestra corriente total va a ser igual a 9 volts sobre nuestra resistencia total que obtuvimos anteriormente, que va a ser igual a 93.42810674 ohmios. Nos da que nuestra corriente total va a ser 96.33075435 por 10 a la menos 3 amperios o amperes. Ahora, aquí lo que hacemos es pasarlo a forma de que sea mili, que es equivalente a su prefijo, que es por 10 a la menos 3. Entonces, esto es lo mismo que esto. Muy bien. Ahora obtengamos nuestra intensidad de corriente en cada resistencia. En nuestra resistencia 1, lo único que vamos a hacer va a ser cambiar IT por resistencia 1 y los datos. Ok, procedamos. Nuestra corriente en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Por lo tanto, la intensidad en la resistencia 1 va a ser igual a 9 volts sobre 1000 ohms, que va a ser igual a 9 miliamperios. En nuestra resistencia 2, nuestra corriente falta obtener, entonces vamos a ello. Nuestro voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2 nos va a dar nuestra corriente en la resistencia 2. Por lo tanto, va a ser 9 volts sobre 330 ohmios, que va a ser igual a 27.27 miliamperios, que es nuestra intensidad de corriente en la resistencia 2. Ahora vamos con la número 3. Y 3 va a ser igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3, que va a ser igual a la corriente en la resistencia 3, va a ser igual a 9 volts sobre 220 ohmios, que nos va a dar 40.90 miliamperios. Nos falta, por último, la resistencia número 4, en la cual nuestra corriente para la resistencia 4 va a ser igual al voltaje en la resistencia 4 sobre la resistencia 4, que va a ser 9 volts sobre 470 ohms, que nos va a dar 19.1489 miliamperios. Anteriormente vimos que nuestra corriente total, va a ser igual a I1 más I2 más I3 más IN. Por lo tanto, procedemos a sumar estas corrientes para comprobar que nuestro resultado que obtuvimos por medio de ley de Ohm sea correcto. Esto simplemente es para comprobar. Puede variar un poco, ya que no estamos tomando en cuenta todos los decimales que nos aparecen en nuestra calculadora. Muy bien, y nos da un total de 96.3189 por 10 a la menos 3. Aquí una disculpa, hice una corrección y olvidé poner el 6, pero es un 96 en esta parte. Ok, ahora procedamos a anotar todos nuestros cálculos para verificarlos. Aquí tenemos todos nuestros resultados que vimos anteriormente. Ahora, lo único que nos faltó obtener fue la potencia total, que está en esta parte de aquí. La potencia total va a ser igual al voltaje total por la corriente total. La potencia total va a ser igual a los 9 volts, que es nuestro voltaje total, por 96.3307 miliamperios, que obtuvimos en esta parte, que nos da un total de 866.9763 miliwatts. Ahora procedamos nuevamente a nuestros resultados, y aquí están. ¿Y qué les parece si hacemos un circuito en un simulador para comprobar nuestros resultados? Estos pueden variar, ya que, como les mencioné anteriormente, no hemos tomado en cuenta todos los decimales, pero es aceptable y es correcto nuestro cálculo. Así que vamos allá. Ok, ya estamos aquí en nuestro simulador. Procedamos a ver que nuestros resultados sean correctos. Muy bien. Primero, veamos nuestra potencia total. Como podemos apreciar, aparece que es de 867.22 miliwatts, lo cual nos indica, como está en nuestros cálculos, que es correcto. Ahora, vamos a nuestra corriente total, la cual en nuestro simulador, como podemos apreciar aquí, nos dice que es de 96.34 miliamperios. En nuestros cálculos nos da un total de 96.33 miliamperios, por lo cual nos podemos dar cuenta que es correcto.
Vayamos a la corriente 1, que nos da un total de 9.01 miliamperios, lo cual podemos ver nuevamente que es correcto. La segunda resistencia nos da una corriente de 27.30 miliamperios y nuevamente es correcto. En nuestra resistencia 3 de 40.94 miliamperios, 40.90 miliamperios, nuevamente es correcto. Y en nuestra resistencia 4 una corriente de 14.17 y en nuestra resistencia 4 en nuestros cálculos tenemos 14.14 miliamperios, por lo cual podemos considerar aceptables y correctos nuestros cálculos. Igual podemos apreciar que el voltaje en todo el circuito y en cada resistencia es de 9 voltios. Ok, esto sería todo por hoy. Espero hayan entendido y no hayan quedado dudas. Muchas gracias.